El testamento de un rey es probablemente uno de los documentos más importantes que pueda haber en un contexto real, la última voluntad de un monarca y la forma en la cual decide delegar todos sus bienes a quienes le sucederán. Un documento que no puede faltar al momento en el que fallezca un monarca, y es por eso que, en vista no solo de la edad de Carlos III, sino también de su salud actual, al parecer se habría querido revisar este testamento. Voy a aprovechar esta noticia del testamento para hacerme eco también de otra visión que me habéis pedido que haga respecto a todo este asunto de Kate Middleton y Carlos III. No estamos hablando de teorías de la conspiración, sino de otra visión. Una visión un poco antimonárquica, porque sí, también existen estos grupos en Reino Unido. Y curiosamente, la familia Windsor no es la principal diana de sus ataques, o en parte. Se dirigen sobre todo a la reina consorte, es decir, a Camila. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que hay muchas opciones respecto a esto, ahora lo veremos, y lo voy a enlazar con esto del testamento porque si nos retrotraemos a enero, en el momento en el que el rey Carlos decidió delegar en su hijo y en su mujer, parece que estos ataques republicanos, si los podemos llamar así, se han hecho más furibundos, en especial contra la reina Camila, a la que acusan de ser la que más la persona que actúa con más impunidad dentro de la realeza británica. La otra visión del domingo de Pascua, en esa misa, dice que los diarios oficiales y los tabloides británicos omitieron que había también una cantidad de manifestantes que gritaban abajo la corona cuando llegaron los reyes al castillo de Worcester. Los manifestantes también decían cosas como abolir la monarquía. Este grupo era parte de un conjunto antimonárquico, una asociación llamada República. Mientras Carlos III da un paso atrás en algunos de sus deberes reales, Camila distribuyó obsequios en la Catedral de Worcester el jueves 28 de marzo. El evento, que es una larga tradición, se remonta al año 600 después de Cristo, y pues una cosa que llamó la atención es que la reina fue la primera consorte en asumir este cargo. Esto me parece que no se refiere al domingo de Pascua, sino al jueves santo, ¿no? Que me parece que es cuando ella acudió sola. Lo que nos cuenta por aquí es que aprovecharon precisamente esta aparición de Camila para reclamar una serie de cosas. Yo me he ido a la página esta de Republic, que me habéis hecho llegar varias personas, para ver un poco qué es lo que piden, ¿no? Y entre otras cosas, pues bueno, que se pase de monarquía a una república, pero ojo, no a una república como por ejemplo Estados Unidos o Francia. Ellos quieren una república más parecida a lo que puede ser Italia o Alemania. Dan varios motivos, dejan mal a la familia real, a cualquier monarquía, digamos, pero dicen que se pueden mantener perfectamente las tradiciones sin necesidad de que haya gente un poco chupando del bote. Dicen que, por ejemplo, ¿por qué van a quitar los guardias reales, que son un símbolo de Reino Unido, que eso lo pueden mantener perfectamente, como mantienen los palacios que se pagan con los impuestos de los ciudadanos del Reino Unido? Que Camila no es muy querida dentro de ese país, y yo creo que internacionalmente, y mucho menos por sus hijastros, pues no es una cosa sorprendente, ¿no? Pero sí llama la atención el hecho de que no es la primera vez que Camila se enfrenta a este tipo de cosas. Expertos reales, periodistas de la Royal Rota, han dicho a lo largo del tiempo que en Petit Comité esta señora se despacha a gusto contra los republicanos, pues que no los deja muy bien, ¿no? Cuando se supone que la monarquía pues tiene que guardar este silencio y esta diplomacia.
No se revela más. Yo os recomiendo que si queréis visitar la página de Republic, da muchos datos, hasta entonces desconocidos. Ellos dan ahí, bueno, pues un poco lo que quieren para el futuro del Reino Unido. Como son cuestiones sobre todo de política, pues no me quiero meter yo mucho, pero simplemente os recomiendo esa página web. Y vamos ahora con el tema del testamento de Carlos III. Bien, hoy salen dos noticias respecto a Carlos III que tiene que ver con sus hijos, ¿no? Una de estas es el testamento y la otra de un tabloide que dice que el rey Carlos III lamenta no haber sido más duro con sus hijos William y Harry. Y yo me he quedado un poco de piedra si realmente ha hecho esta declaración, porque cualquiera que haya leído el libro de Harry sabe que bueno, pues que perfectamente el rey actual no ha sido el padre del siglo, ni el padre del año, ni el padre de la década, y bueno, pues no ha sido el mejor de los padres, en definitiva. Solo con ver el tratamiento que tuvieron esos dos niños al perder a su madre, que los hicieron desfilar detrás del ataúd, pues yo creo que con eso se dice todo. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que Harry, bueno, pues dice que en su libro, pues eso, podemos entender, subyace, que él quedó traumatizado con los eventos posteriores. Por supuesto, la conversación que tuvo para comentarle la muerte de su madre, el rey Carlos, fue, de verdad, lo más frío que yo he visto en mi vida. Esto viene por un lado. Y por otro lado, la noticia del testamento, ¿no? Que parece que, bueno, pues no deja en muy buen lugar a sus propios hijos. A ver, yo por lo que he consultado, el testamento por ejemplo, este tema vino a colación cuando la muerte de el marido de la reina Isabel II, Philip, ¿no? Que entonces se especuló con qué herencia iba a dejar, ¿no? Y resulta que hay como una especie de cláusula por la que el testamento de cualquier royal pues no se sabe hasta pasados 90 años, cosa que a mí personalmente pues me llamó bastante la atención. Así que de aquí inferimos que no hay palabras específicas sobre los cambios que podría haber en este documento, quiénes estarán o no, pero en base a los últimos sucesos, este artículo argumenta que quizá a pesar de todo, el príncipe Harry o como mínimo sus hijos tendrían un lugar asegurado en la última voluntad de Carlos III. Dice, a pesar de estar el último año en bandos opuestos, la reciente visita a su padre y las llamadas que se habrían estado haciendo desde hace tiempo estarían cambiando el curso de la relación. Termina el artículo diciendo que hay preocupación en Reino Unido por las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton. Y aquí viene el asunto de estos movimientos republicanos que enlazaba antes. Al parecer, una de las cosas que promueven es que haya una total transparencia, que no se entiende por qué hay cosas que traspasan un poco el filtro de la seguridad y que no se pueden saber o están en la secrecía por parte del gobierno del Reino Unido, ¿no? Que se les trata como a personas privilegiadas. Bueno, en principio lo son la familia real inglesa. Hemos visto precisamente el hackeo que ha habido en el London Clinic. En principio creemos que por parte de Rusia, aunque se ha nombrado también a China e Irán. Y por aquí viene la cosa. Estos republicanos lo que piden es saber absolutamente todo de cada movimiento de tanto de Carlos III como de Kate Middleton. Esto supone además saber sus enfermedades dentro de todo el contexto. Quiero decir, no van directos a que Kate Middleton diga esto, que Carlos III diga esto. Y bueno, pues aquí se señala un poco a Camila, ¿no? Dicen que si Camila no hubiera provocado tanto, pues que al final habría cosas que se guardarían, bueno, pues por un respeto a las personas. Yo, la verdad, es un popurrí un poco raro de entender, pero bueno, yo os estoy aquí
enlazando un poco todo. El asunto es que se infiere del artículo que Camila ha puesto a los pies de los caballos a los duques de Cambridge, a los príncipes de Gales, a William y a Kate, con todo este asunto de enfrentarse, pues un poco con este grupo Republic, que, a ver, tiene que haber de todo, pero oye, no calientes un poco el ambiente. Pero claro, con todo lo que llevamos aquí sabido de cómo Camila maneja los medios y les ha hecho la vida a cuadritos a los hijos de su principal rival, Lady Di, a William y a Harry, pues yo de esta señora sinceramente me espero de todo. Vamos, que le da igual 8 que 80. Bueno, como digo, termina el artículo diciendo que en Reino Unido hay preocupación por la enfermedad de Carlos III, por la de Kate Middleton. En el caso de Carlos III se está hablando que tiene una esperanza de vida de 6 meses a 2 años, cosa que me parece bastante cruel, si todavía entendemos que oficialmente no sabemos la dolencia que aqueja, en este caso, al rey de Inglaterra. Dentro de esta falta de transparencia se entiende que la rápida reacción de Carlos III en este sentido de decir que es un cáncer contrasta mucho con la de Kate Middleton, ¿no? Dicen que en el caso de Carlos III la cosa podría ser peor, algo que ya hemos contado aquí, a lo que en principio los comunicados han desglosado al público, y que hay cosas que en un principio parecen omitirse, pero indiferentemente de todo eso, en la población se ha generado la pregunta inevitable en vista de la salud de Carlos III: ¿qué tan pronto se convertirá Guillermo William en rey? Pues aquí está el meollo del asunto. El testamento, yo entiendo que son bienes y que son cosas que no pertenecen al pueblo. Aquí en España tenemos una cosa que se llama patrimonio nacional, que es algo de lo que gozan, en este caso, los reyes de España. En Inglaterra no tengo tanto claro cómo funciona todo esto. Este grupo Republic dice que es una falacia el mito que yo mismo he contado en algunos vídeos sobre que la monarquía es una de las fuentes principales económicas de Reino Unido, porque atrae mucho turismo. Y bueno, pues Republic en este sentido dice que no. Y de hecho pone varios aspectos contrastando estadísticas que niegan un poco la mayor. Por ejemplo, la boda en 2010 de William y Kate, dijeron que eso atrajo a un montón de visitantes al Reino Unido. Sin embargo, luego nos vamos a las estadísticas y vemos un poco que no. E incluso las dos bodas reales antes, la de Carlos y Lady Di, pues parece que también fue uno de los años que menos turismo tuvieron. Casualidades o no, el asunto es qué va a pasar con el reinado de William. ¿Llegará al trono? ¿Llegará acompañado? ¿Llegará solo? En todo esto, ya sabéis, teorías de la conspiración, divorcios, separaciones y otras cosas en las que no voy a entrar porque me parecen ahora mismo de mal gusto. Que por cierto, y perdonad porque luego me decís en comentarios que a veces hago un espagueti con todos los vídeos, pero es que son tantas noticias. He leído, no he leído, lo contamos ayer, que Getty Images, uno de los bancos de imágenes que ya desmintió un poco la foto de Kate Middleton el Día de la Madre, puso una nota respecto al vídeo como que no que había problemas con la política de ese banco de imágenes, ¿no? Y todo el mundo dio por hecho que es inteligencia artificial y qué tal. Ha salido un máximo responsable a decir que no era porque fuera inteligencia artificial, sino porque era un vídeo producido por terceros, es decir, por la BBC. Aclarado este punto, sigo. En regencia, abdicación, el papel de Harry, según este artículo, dice que que ahora se llevan un poquito bien y que que todo se verá un poco con esa visita de mayo, si no es este mes, porque ayer ya hablamos de que había una reunión familiar, que la cosa no estaba tan bien como en un principio se podía pensar,
y que en este sentido pues que Harry y Meghan acudirían a Reino Unido pues bueno, a tenor de las circunstancias. Bien, Harry yo creo que no puede ser rey por muchas cosas y yo creo que la principal es su propia voluntad. Él siempre lo ha dicho, él ha sido el repuesto, él incluso no tiene ese perfil de rey por los múltiples escándalos y por el reconocimiento que él ha hecho de algunas cosas en su libro, Spare, y en el caso de William, pues parece que la cosa anda un poco rara. Yo veo de repente muchos artículos ahora elogiando dos figuras principales. Una, la de la princesa Anne, que bueno, pues que es la hermana de Carlos III y que, oye, entraría también bastante mayor al trono. Y la otra tendría que ver con el otro hermano. En este caso, los duques de Edimburgo, Edward y Sophie Rhys-Jones, que parece ser que ahora pues sí tienen perfiles. Ellos protagonizaron algún escándalo algunos años atrás, pero ahora bueno, pues se han convertido un poco en las caras visibles, diciendo que incluso se están haciendo los dos cargo de varios eventos de la agenda real sin tener ellos esa responsabilidad. Y bueno, pues como digo, el testamento, bueno, yo creo que aquí surgen bastantes dudas, va a ser un tema que va a dar que hablar. El hecho de que se esté publicando ahora mismo, que se está revisando, a mí yo creo que todo va a seguir una línea continuista, pero bueno, es que está ahí Camila, el ojo que todo lo ve. Y a mí es un poco lo que me causa cierta aprensión a lo que pueda o no pasar, en especial en el caso de Harry. Y ya no hablo de la herencia de la corona, sino de otro tipo de cosas. Y me quedo aquí, sé que he hecho un popurrí, pero bueno, espero que la gente que veis este canal sepáis entender que a veces tenemos muchas noticias al día, hay que clasificarlas y a veces incluso hay que enlazarlas, y a mí personalmente en algún caso pues me cuesta un poquito, pero creo que ha quedado claro. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.